Bienvenidos a Max Plus. Hoy te traigo un video que no te vas a querer perder. 20 series que te van a enganchar desde el primer minuto. Historias intensas, personajes brutales y episodios que te atrapan desde el arranque. Si estás buscando algo que te atrape de verdad desde el capítulo 1, este es tu lugar. Pero antes de comenzar el video, me ayudaría muchísimo si te tomaras un momento para dejar un me gusta y suscribirte al canal. Gracias por tu amable apoyo. Número 1. Succession. Un imperio mediático en manos de un patriarca temido por todos pero admirado por ninguno. En su cumpleaños, los 4 hijos se pelean no por quién lo ama más, sino por quién lo reemplazará cuando él ya no esté. Pero esa sucesión no llegará tan fácilmente. El primer episodio es una clase magistral de tensión contenida, lenguaje afilado y batallas silenciosas entre trajes caros. Se suceden reuniones frías, lealtades compradas y estrategias disfrazadas de gestos familiares. El espectador es invitado a una cena de ricos donde la comida no importa y las miradas dicen más que las palabras. Cuando un helicóptero sobrevuela Nueva York y un partido de softball se convierte en una humillación pública, queda claro que aquí no hay héroes, hay herederos, pero ninguno está listo. Lo que engancha desde el inicio no es solo la intriga corporativa, sino la forma brutal y a veces cómica en que se desnuda el alma de una familia que se devora a sí misma. Una tragedia moderna disfrazada de comedia cruel, y no se puede dejar de mirar. Número 2. Mad Men. En la oficina de una agencia publicitaria neoyorquina en los años 60, hombres con trajes perfectos y mujeres con sonrisas calculadas se mueven en un juego de apariencias. Todo parece elegante, exitoso, controlado, hasta que el humo de los cigarrillos comienza a revelar grietas. El primer episodio introduce a un creativo brillante, tan encantador como opaco, que enfrenta una crisis profesional justo cuando intenta vender cigarrillos en plena ola de advertencias médicas. A su alrededor, secretarias aspirantes, jefes arrogantes y esposas invisibles pintan un retrato preciso de una época en ebullición. Los diálogos son ágiles, los silencios dicen más que las palabras, y cada plano parece extraído de una revista de la época. Pero lo que engancha no es la estética, sino la tensión emocional. Cada gesto del protagonista anticipa una caída. Cada sonrisa esconde culpa. El giro final del episodio, revelando quién es realmente ese hombre perfecto, convierte la historia en algo más que nostalgia. Es el inicio de una exploración profunda sobre identidad, deseo y vacío existencial. Número 3. Fargo. Un vendedor mediocre se cruza con un asesino a sueldo en una sala de espera de hospital. Esa conversación trivial termina con una propuesta. ¿Por qué no eliminar al problema? Lo que sigue es una cadena de consecuencias inesperadas, donde la violencia estalla en los rincones más pacíficos de Minnesota. El primer episodio presenta un universo donde lo grotesco convive con lo absurdo, y el crimen se filtra entre palabras suaves y paisajes nevados. Los personajes hablan despacio, pero los hechos corren con velocidad mortal. El estilo visual, cuadros perfectamente compuestos, silencios que incomodan, refuerza el contraste entre apariencia y brutalidad. Un simple golpe de martillo cambia todo. Y la policía local, encabezada por una agente tenaz pero subestimada, comienza a desentrañar una red que mezcla corrupción, engaño y decisiones fatales tomadas por gente común. La narración, inspirada en hechos supuestamente reales, atrapa por su imprevisibilidad y por su manera de mostrar que el mal más peligroso no siempre grita, a veces solo sonríe. Número 4. The Night Agent. Todo comienza con una llamada telefónica en mitad de la noche. Peter Sutherland, un agente del FBI de bajo perfil, recibe una comunicación que no solo altera el rumbo de su tranquila rutina, sino que lo lanza directamente al centro de una conspiración que involucra a los niveles más altos del gobierno estadounidense. Lo que parecía una noche cualquiera se convierte en una carrera contrarreloj donde la traición, el espionaje y el peligro son constantes. Sin saber en quién confiar, Peter debe proteger a una testigo clave mientras descubre que nada es lo que parece, ni siquiera dentro de la Casa Blanca. La serie combina acción trepidante con momentos de tensión emocional y logra enganchar desde los primeros minutos gracias a un guión ágil y giros inesperados. La atmósfera está cargada de suspenso,
y cada episodio plantea nuevas amenazas, dejando al espectador con la necesidad de ver el siguiente. The Night Agent no solo entrega adrenalina, también construye personajes con profundidad y dilemas morales reales. Si te gustan los thrillers políticos cargados de secretos y persecuciones, esta serie es una elección segura para maratonear. Sin duda, uno de los estrenos más atrapantes de su género en los últimos años. Número 5. Mr. Robot. Un joven programador trabaja como técnico en ciberseguridad de día y como hacker justiciero de noche. Todo cambia cuando un misterioso anarquista enmascarado lo recluta para tumbar al sistema financiero global. El primer episodio es un descenso acelerado a la mente de un protagonista que apenas distingue entre realidad y paranoia. Monólogos internos afilados, miradas perdidas, teclas que revelan secretos sucios de clientes y ejecutivos. Cada escena pulsa la tensión entre control y caos. La cámara se aleja de los rostros como si también temiera acercarse demasiado. Y la música transforma la rutina en amenaza constante. Pronto, la conspiración se vuelve tan real que nadie ni el espectador sabe qué creer. Lo que empieza como una crítica al capitalismo se convierte en una historia íntima sobre soledad, adicción y traumas enterrados. El final del episodio, con su giro inquietante y su estética fría pero hipnótica, atrapa sin necesidad de explicar demasiado. Hay códigos que no necesitan descifrarse para generar obsesión. Solo basta un vistazo al rostro de su protagonista para saber que algo grande se viene. Número 6. Ted Lasso. Un entrenador de fútbol americano de Kansas llega a Londres para dirigir un equipo de la Premier League sin conocer una sola regla del deporte. La premisa parece absurda, pero en cuanto abre la boca, el encanto empieza a hacer efecto. Lo que podía ser una comedia de pez fuera del agua se convierte, desde el primer episodio, en una bocanada de optimismo en tiempos cínicos. El protagonista conquista con su calidez, torpeza sincera y una fe inquebrantable en las personas. Mientras los jugadores lo desprecian, los medios lo ridiculizan y la dueña del club planea su fracaso, él responde con galletas caseras, sonrisas y humanidad. La gracia no está en los chistes fáciles, sino en cómo la bondad rompe defensas más eficientemente que cualquier táctica deportiva. El primer capítulo ya deja claro que esta no es una serie sobre fútbol, sino sobre segundas oportunidades y cómo una actitud puede cambiarlo todo. Una comedia que atrapa desde la emoción, no desde la burla, y lo hace sin pedir permiso. Número 7. Beef. Un incidente menor en un estacionamiento, un cruce de bocinazos entre desconocidos, enciende una mecha que se convierte en guerra personal. Dos personas comunes, con vidas completamente opuestas, empiezan una escalada de venganza tan absurda como peligrosa. El primer episodio establece con precisión quirúrgica el vacío emocional de ambos protagonistas. Él, un contratista frustrado al borde del colapso. Ella, una empresaria exitosa consumida por la apariencia y la soledad. Lo que los une no es el choque de autos, sino el rencor que arrastran. A partir de ese encuentro, todo se descontrola. Persecuciones, sabotajes domésticos y decisiones que desafían la lógica. Lo que engancha no es solo la tensión, sino el retrato feroz de una sociedad atrapada en la rabia contenida. El humor ácido, los giros inesperados y la intensidad emocional se combinan desde el minuto 1. No hay respiro, no hay redención fácil. Cuando termina el primer episodio, uno no sabe si reír, inquietarse o seguir mirando por puro morbo. Pero seguir mirando es inevitable. Número 8. Lost. Un avión comercial se parte en dos sobre el Pacífico. Lo que sigue no es una historia de supervivencia al uso. Es el comienzo de un misterio que se expande capítulo a capítulo. Desde los primeros minutos, el caos domina. Humo, fuego, gritos, un motor que amenaza con explotar y en medio del desastre, extrañas pistas que desconciertan tanto a los personajes como al espectador. Una selva que guarda secretos antiguos, un rugido inhumano entre los árboles y una isla que parece tener voluntad propia. Cada personaje esconde una historia, revelada a través de flashbacks que aportan capas emocionales sin frenar el ritmo. El primer capítulo no da tregua. Entre operaciones improvisadas y rescates desesperados, surgen vínculos que cambiarán vidas.
Cuando la cámara se eleva para mostrar la playa invadida por restos del fuselaje, la pregunta no es solo cómo sobrevivir, sino por qué están ahí. Esa mezcla de intriga, emoción y lo inexplicable atrapa con fuerza. Lo que parecía una serie de naufragios se convierte, desde el inicio, en una experiencia absorbente. Número 9. Westworld. Un parque temático del lejano oeste poblado por androides ultra realistas permite a los visitantes humanos vivir cualquier fantasía sin consecuencias. Pero algo falla. Una programación que no debía cambiar comienza a alterar sus rutinas, y una mirada perdida al horizonte se convierte en el primer indicio de que los recuerdos no pueden borrarse tan fácilmente. El primer episodio despliega con maestría dos realidades: la de los anfitriones, atrapados en bucles de dolor, y la de los técnicos detrás del telón, que juegan a ser dioses. La violencia, el deseo y el libre albedrío se entrelazan desde el primer disparo en una taberna polvorienta. Dolores, la vaquera dulce, vive el mismo día una y otra vez, hasta que algo dentro de ella comienza a cambiar. Cada plano esconde una pista, cada diálogo un eco de lo que vendrá. El espectador queda atrapado no solo por la historia, sino por la sospecha de que nada es lo que parece. El juego ha comenzado y las reglas están a punto de romperse. Número 10. Sharp Objects. Una periodista alcohólica regresa a su pueblo natal para cubrir el asesinato de una niña y su regreso despierta los fantasmas que lleva tallados en la piel. En cada plano, los silencios pesan más que las palabras. El ambiente sureño es espeso como el sudor, los susurros y la hipocresía de una comunidad obsesionada con las apariencias. La relación entre madre e hija es tan asfixiante como cualquier crimen, y la casa familiar se convierte en un personaje más, lleno de rincones que ocultan verdades deformadas. El primer capítulo engancha no solo por el caso sin resolver, sino por el aura de incomodidad constante, donde cada gesto tiene doble filo. La protagonista arrastra cicatrices que no necesita mostrar para que duelan. La cámara sigue con lentitud casi poética su descenso a los recuerdos y al dolor reprimido. Cuando el episodio termina, no hay alivio, solo una necesidad urgente de entender, de armar el rompecabezas entre sangre, lujuria y mentiras susurradas detrás de puertas cerradas. Es imposible mirar sin sentirse implicado. Número 11. Slow Horses. Un grupo de agentes relegados del Mi-5, considerados inservibles tras errores graves, cumple funciones rutinarias y despreciadas en una desvencijada oficina conocida como Slough House. Su jefe, Jackson Lamb, es un genio retirado y cínico, más interesado en su botella de whisky que en la redención. Pero cuando un joven musulmán es secuestrado por un grupo extremista y las señales apuntan a un encubrimiento dentro de la propia inteligencia británica, los parias se ven arrastrados a una investigación letal. El primer episodio presenta con ritmo feroz el fracaso de un agente novato y su caída en desgracia, al tiempo que establece una amenaza que crece silenciosa. La serie engancha al instante con diálogos afilados, humor seco y una tensión constante que no subestima al espectador. Bajo la apariencia de una oficina polvorienta y empleados fracasados, se esconde una red de secretos, traiciones y talento desperdiciado. Cuando cae la primera máscara en esa Londres gris, ya es imposible mirar hacia otro lado. Empieza la partida y nadie está realmente fuera del juego. Número 12. The Haunting of Hill House. Una familia se muda a una mansión antigua con la intención de renovarla y venderla, pero cada rincón guarda cicatrices que no se pueden cubrir con pintura. En el presente, los 5 hermanos Crane están distanciados, marcados por una tragedia que los persigue desde la infancia. El piloto entrelaza ambos tiempos con precisión. Un grito en una habitación oscura conecta décadas de trauma y pérdida. El terror no llega con sobresaltos baratos, sino con presencias que se cuelan en la cotidianidad, manos que salen de las paredes o figuras paradas al fondo de una toma. La narración juega con el espectador como la casa lo hace con sus inquilinos. Lo que parece una historia de fantasmas es también un retrato íntimo del duelo, la negación y la culpa. Las emociones se funden con el miedo y lo elevan. Cuando se apagan las luces y el silencio llena la pantalla, no es posible apartar la mirada. El primer episodio te atrapa como una pesadilla familiar de la que no se quiere despertar.
Número 13. The Terror. Dos barcos británicos encallados en el hielo del Ártico en 1847 inician una travesía hacia el horror. En lugar de paisajes blancos y esperanza de descubrimiento, el viaje se transforma en un descenso lento hacia el hambre, la locura y algo que acecha en la niebla. La tripulación, atrapada sin posibilidad de retirada, enfrenta no solo temperaturas imposibles, sino misterios que desafían la lógica. Figuras que caminan sobre el hielo sin dejar huella, cuerpos deformados por causas invisibles. Y un temor ancestral que toma forma con cada desaparición. La jerarquía militar se fractura ante lo sobrenatural y los secretos personales comienzan a hervir como el metal de un fusil oxidado. El primer episodio, que inicia como un drama de época, pronto revela su verdadera naturaleza. Un relato de supervivencia donde el monstruo no siempre viene del exterior. Cada mirada congelada, cada paso en la nieve vibra con tensión. Cuando cae la noche polar, el espectador ya no respira. Solo queda avanzar o hundirse junto a ellos. Número 14. The Newsroom. El noticiero nocturno de una cadena por cable vive su rutina anodina hasta que una nueva productora irrumpe con una propuesta radical. Dejar el sensacionalismo y apostar por el periodismo serio, aunque cueste audiencia. El primer episodio arranca con un estallido verbal en una universidad, donde el presentador Will McAvoy, cansado del cinismo, lanza un monólogo viral sobre por qué Estados Unidos ya no es el mejor país del mundo. Lo que sigue es una batalla contra reloj. Cubrir un tiroteo en una plataforma petrolera con fuentes reales, ética y sin ceder al pánico. Mientras se cruzan egos, antiguos amores y jefes preocupados por la bolsa de valores, el espectador queda atrapado en el vértigo de una redacción decidida a hacerlo mejor. Cada personaje, desde la joven becaria hasta el veterano editor, lucha por una verdad en un entorno donde las noticias son espectáculo. La cámara nunca se detiene, los diálogos cortan como bisturí y el mundo real se cuela entre líneas. Al terminar el primer capítulo, ya es imposible no querer el siguiente. Número 15. Utopia. Un manuscrito ilustrado, codificado con predicciones de epidemias y tragedias globales, circula por foros de cómics. 4 usuarios obsesivos acuerdan reunirse para verlo en persona. Al mismo tiempo, 2 asesinos calvos interrogando a un contable preguntan: ¿dónde está Jessica Hyde? El encuentro en un hotel barato termina en masacre, y los supervivientes se dan cuenta de que han sido reclutados, les guste o no, para detener un complot capaz de reescribir la humanidad a escala genética. Entre conspiraciones de farmacéuticas, agencias sanitarias y políticos sonrientes, la paranoia se contagia desde la primera escena. Cámaras saturadas en amarillo, pasillos interminables y violencia quirúrgica crean un contraste inquietante con el humor negro de personajes que discuten sobre caramelos y cómics mientras huyen. Cada pista conduce a una verdad más siniestra: el fin del libre albedrío disfrazado de vacuna milagrosa. Cuando el dibujo de un conejo revela una fecha oculta, el público ya quedó atrapado, buscando pistas en cada plano, incapaz de apartar la mirada. El silencio final retumba como amenaza eterna venidera. Número 16. Alice in Borderland. Arisu, gamer apático y sin rumbo, cruza un cruce de Shibuya con sus 2 mejores amigos cuando un destello apaga la ciudad. Al salir del baño donde se escondieron, Tokio está vacía. Pantallas gigantes les ordenan participar en un juego si quieren vivir. El compromiso se sella con un láser que atraviesa el cielo e incinera a los desertores. El primer desafío convierte un edificio de oficinas en tablero letal. Puertas marcadas con símbolos de naipes determinan preguntas de lógica o trampas incendiarias. Cada éxito otorga días de visa. Cuando el contador llegue a 0, otro disparo orbital buscará sus cráneos. Entre carreras contrarreloj y alianzas de conveniencia, el protagonista descubre a Usagi, escaladora experta cuya calma contrasta con el caos. Los pasillos iluminados por neón esconden traiciones, y la amistad se deshilacha a cada decisión. El misterio de quién controla las reglas se vuelve tan adictivo como la adrenalina de superar pruebas. Al amanecer, ningún espectador puede abandonar la partida. Una búsqueda sentido se oculta tras cada carta sangrienta.
Número 17. Patriot. Un agente encubierto con talento para la música folk recibe una misión imposible: sabotear el programa nuclear iraní mientras se hace pasar por ingeniero en una anodina empresa de tuberías del Medio Oeste. El primer día todo sale mal. Su maletín con $10 millones desaparece. El supervisor le exige un informe que no entiende y un compañero sospecha de su acento. Para mantener la tapadera debe cantar en bares holandeses canciones cargadas de verdades que nadie debería oír, mientras la CIA vigila a distancia y su hermano congresista tapa huecos con mentiras cada vez más grandes. Una detective luxemburguesa se acerca peligrosamente, un asesino checo acecha en los pasillos y cada decisión abre un nuevo hoyo del que resulta casi cómico escapar. La tensión crece entre chistes secos, bluegrass y silencios incómodos. Cuando la última nota de guitarra se apaga, el espectador ya está atrapado, preguntándose cómo sobrevivirá al lunes sin delatarse ni perder la cordura. Y el riesgo aumenta cuando el dinero perdido reaparece en manos enemigas. Número 18. Banshee. El expreso estatal avanza bajo la lluvia de Pensilvania. Entre sus pasajeros viaja un ladrón recién liberado, decidido a recuperar el botín y la mujer que perdió hace 15 años. Al llegar al pueblo, presencia la muerte del nuevo sheriff antes de que éste jure el cargo. En un rapto de audacia, asume su identidad y viste la placa, inaugurando un reinado de justicia salvaje. El suburbio, dominado por un mafioso amish y una tribu nativa que controla el casino, se convierte en tablero para ajustes de cuentas violentos. Peleas a mano limpia, persecuciones a toda velocidad y tiroteos en supermercados se alternan con visitas furtivas a la antigua cómplice, ahora dueña de un bar y madre de 2 hijos que desconocen su pasado. Cada episodio sube la apuesta hasta romper huesos. Nadie escapa ileso. Ni siquiera el hacker albino que vigila cámaras del condado. A medida que secretos se desentierran, la pregunta deja de ser quién manda y pasa a ser cuánto costará quedarse vivo hasta mañana, esa noche. Número 19. Warrior. San Francisco, 1878. Un barco trae a Sam, prodigio de las artes marciales, en busca de una hermana perdida que ahora lidera una triada rival. Bajo el humo de los tranvías y las linternas rojas de Chinatown, estalla una guerra secreta entre clanes chinos, políticos corruptos y policías irlandeses resentidos. Golpes relámpago chocan contra bastones, pero el combate es por control de mano de obra, opio y dignidad. Junto al maestro de la forja Young John y la sagaz proxeneta Atoy, el recién llegado navega alianzas peligrosas, mientras un alcalde oportunista aviva el odio nativista para asegurar su reelección. Las peleas, coreografiadas como danzas letales, funcionan como catarsis y comentarios sobre inmigración, racismo y masculinidad. Cuando las calles se tiñen de pólvora y la ley marcial amenaza con arrasar el barrio, cada golpe decide si la comunidad sobrevivirá o será devorada por el sueño americano. En medio del estruendo, una mirada compartida entre hermanos revela que el amor y la venganza caminan de la mano pese al destino. Número 20. The Pit. En un hospital universitario de Pittsburgh, un turno de 15 horas expone la delgada línea que separa la vida de la muerte. El residente de cirugía Michael Robbie Robinovich, recién ascendido a jefe provisional del servicio de trauma, debe coordinar un equipo agotado mientras la nieve paraliza la ciudad y colapsa las ambulancias. Una joven con herida de bala, un obrero atrapado bajo acero retorcido y un parto prematuro coinciden en la misma sala, obligando a priorizar recursos limitados. Cada paciente revela un espejo de los demonios internos del personal. Adicciones, duelos no resueltos y ambiciones que chocan con la ética médica. Entre la adrenalina del quirófano y los silencios de los pasillos, emergen dilemas sobre racismo sistémico, seguros inaccesibles y la memoria de la pandemia. El reloj avanza sin tregua. Cuando la electricidad falla, todo depende del ingenio humano. Al amanecer, ningún personaje sale ileso, pero todos comprenden por qué el sacrificio aún vale la pena. La ciudad despierta congelada, mientras el aire huele a café, sangre y esperanza. Y hasta aquí el video de hoy en Max Estrenos. Si alguna de estas series te llamó la atención, no lo dudes.
Dale una oportunidad. Y si te gusta este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en cada nuevo estreno. Antes de irte, dale play a este otro video que también te va a enganchar desde el primer minuto. Nos vemos en el próximo.